Antes que nada, acá les dejamos el tiempo por si quieren ir a ver esta promoción imperdible. Pero si quieren saber de qué se trata, tienen que ver el episodio completo. Empezamos. Bueno, ahora cuando termines empezamos el video, ¿sí? Bueno, dame un ratito, ¿sí? Sí. Queridos amigos, tenemos una noticia. Queridos amigos, tenemos una noticia increíble para darles. Vamos a hacer un viaje. Está re loco. Pero es que, a ver, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Esto es así. Hay que empezar rápido porque dentro de poco se termina el tiempo para que puedan hacer con nosotros este increíble crucero. Estaba trabajando, Carito, pero bueno. Estoy un poco choqueada, pero bueno, dale, arranquemos. Arranquemos. Queridos amigos, queremos contarles que vamos a hacer un viaje increíble que va a partir el 5 de diciembre y que va a llegar a Buenos Aires el 22. Bueno, antes de continuar, espera un segundito, Carito. Mi nombre es Mariano. Yo soy Carolina. Y él es Quinoto. Somos de Buenos Aires, Argentina. Carito, ¿podés por favor contarnos cuál va a ser el itinerario? Y mientras vos lo buscás, yo les voy a comentar que tenemos una promoción increíble para contarles, así que se la vamos a decir después de que nos cuente Carito qué barco vamos a hacer. Vamos a hacer el querido Norwegian y vamos a repetir el barco Star, que por si no se acuerdan, nosotros hicimos ese mismo barco para ir a la Antártida y a las Islas Malvinas. Exactamente. Así que lo conocemos, nos encantó y estamos chochos de poder volver a visitarnos. Exactamente, chochos es contentos. Y en este caso va a ser un barco de 17 días y vamos a tener 9 puertos saliendo desde Portugal, Lisboa. Ese va a ser nuestro punto de partida. Exactamente. Bueno, si ustedes no vieron nuestro episodio en donde les contamos nuestra experiencia cuando fuimos a las Islas Malvinas con el Norwegian Star, se los dejamos para que lo vean porque ahí van a entender por qué estamos tan contentos de volver a ese barco maravilloso y vamos a comer en el Ginza, que es ese restaurante de comida asiática y ¡ay! Es todo tan lindo ese barco, así que estamos felices. Bueno, nosotros no conocemos Portugal, sí, así que vamos a ir unos días antes a conocerlo. Sí. Bueno, y contanos entonces, parte el 5 de diciembre desde Portugal y ¿cuál es el itinerario? El siguiente puerto que va a tocar es Funchal, Madeira, que seguimos estando en Portugal, pero Sí. esto es una islita ahí, muy muy preciosa. Hermosa. Después, el siguiente día, vamos a estar tocando Santa Cruz de Tenerife en Islas Canarias. Qué hermoso, ya estuvimos en Santa Cruz, en Tenerife, es precioso, tenemos ganas de volver y también de conocer otras partes que no conocimos. Que no conocimos, porque como ustedes saben, y si hicieron alguna vez cruceros van a entender, es como que tenés un tiempo acotado en cada puerto. Entonces, cuando conocimos Tenerife, bajamos un poquitito y vimos más que nada la ciudad. Y ahora tenemos ganas de poder ir para otros lados. Exactamente. Bueno, después tenemos ahí unos días de alta mar y después llegamos a Porto Grande en Cabo Verde. ¡Qué lindo! África. Sí, la verdad es que muy interesante, un puerto, la verdad que no muy visitado por cualquier barco, así que vamos a ver qué tal es. Y por lo que vimos, caminando, vamos a poder ir a unas playas increíbles. Así es, ahí nomás tenés unas playitas muy lindas. Bueno, y después tenemos unos días de navegación, ¿cuánto tiempo? Tenemos 3 días después de ahí de alta mar Sí. y después vamos a llegar ya a Brasil. Ya dejamos Europa y África para llegar a Brasil. Bien, ¿cuál es la primera parada? La primera parada es Recife. Recife. Bueno, ya también conocimos, muy lindo. Y después, al día siguiente llegamos a la bella Maceió. Maceió, qué hermoso esas playas. Divinas. Hermoso. Así que vamos a estar ahí en Maceió y al otro día de vuelta bajaríamos en Salvador de Bahía. Salvador de Bahía. Salvador de Bahía. Ya fuimos varias veces. Varias veces, la verdad que es un puerto que toca muchísimos los cruceros, por lo menos que salen de Argentina. Sí. Después de Salvador vamos a tener un día de alta mar y después vamos a llegar a Río de Janeiro. Río de Janeiro, qué lindo. Bueno, tal vez vamos a ir a Copacabana, puede ser. Sí, es hermoso. sí, es lindo, pero bueno, a ver, como ya fuimos varias veces, a ver si nos podemos alejar un poquito más para otros lados. Después tenemos 2 días más de alta mar y llegamos a Buenos Aires, querido. Así que son 17 días que vamos a estar en el hermoso Norwegian Star y conociendo los nuevos puertos y otros que ya conocemos, pero vamos a seguir inspeccionando. Así que vamos a viajar ustedes y nosotros. Esperamos que nos acompañen, vamos a ser vivos como siempre, todo. Nos gustaría que nos escriban en los comentarios si pudieran venir con nosotros, nos encantaría. Oh, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de costos para que tengan una idea. Piensen que los costos que les vamos a dar son totalmente de referencia porque
las navieras ocurre como pasa con los aéreos, que día a día los valores fluctúan, van para arriba, van para abajo, por eso es que hay que estar muy atentos. Bien, a nosotros nos salió la cabina interna, sin propinas y sin bebidas, unos más o menos $1.200 por persona, es decir, $2.400 los dos por 17 días, 16 noches. Fíjense lo económico que es viajar en crucero. Por favor, gente, vengan con nosotros. Bueno, de ahí adicionamos por $700 lo que es el paquete con bebidas para los dos. Sí. Es decir, que el total aproximadamente nos salió algo así como $3.150 la cabina, con paquete de alcohol y sin propinas. A esto, nosotros en particular justo agarramos la promoción en la cual nos descontaban $250 por haber pagado 120 días antes de comenzar el crucero. Es decir, que el costo total fue de $2.900 con bebidas y sin propinas. Bueno, acá detenemos un segundito la edición de video del episodio porque queremos darles una promoción de último momento. Les vamos a contar qué es lo que nos están incluyendo en este momento. Recuerden que todo el tiempo va cambiando, por lo cual cuando ustedes se comuniquen tal vez esa promoción ya no esté. Pero en este momento nos están regalando 300 minutos de internet por persona. Eso significa que por cabina son 600 minutos de internet. También nos regalan 2 cenas en restaurantes especializados. Nosotros fuimos con Carito en el Norwegian Star al Teppanyaki, que estuvo impresionante, y el otro fue a La Cucina, un restaurante italiano. Fue una experiencia maravillosa. En realidad hay restaurantes que son de pago, esos restaurantes salen más o menos 60 euros por persona, pero acá están incluidos 2 noches para que vos puedas elegir a qué restaurante querés ir. Y además, en este momento también hay un descuento de $50 por cabina para todas las excursiones que quieran sacar dentro del crucero. Además, y por si todavía les parece que son pocas promociones, tienen Cruise First, una promoción en la que usualmente pagando hasta 120 días antes de la partida obtienen el doble de la reserva. Sí, escucharon bien. $150 se convierten en 300 para descontar del total del costo del crucero. Les recomendamos que lo antes posible consulten si esta promoción todavía está vigente. Ahora sí, continuamos con el episodio. Nosotros, gracias a Laura de Organ Fur, estamos todo el tiempo viendo a ver si el valor baja. Si el valor llega a bajar, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en aquel episodio en donde, por si ustedes no lo vieron, les dejamos el link para que lo vean, en donde les contamos que nos ahorramos mucho más de $1.000 en el crucero justamente Norwegian Star. ¿Por qué? Porque teniendo a un agente que es listo y piola, como le decimos nosotros, si baja el valor, cancela esa reserva y vuelve a tomarla más económica. Eso se puede hacer hasta cierto tiempo antes de poder viajar. En este caso, nosotros estamos con Laurita de Organ Fur. Muchas gracias, Lau. Gracias por la atención, es divina. La verdad que está todo el tiempo detrás nuestro ayudándonos. Hemos tenido problemas y nos ha asistido fantástico. Queremos decirle que nosotros no tenemos ninguna relación comercial ni con Organ Fur ni con la naviera Norwegian Star, que la amamos, pero nada que ver, pero sí les decimos nuestra experiencia. Entonces, con Laura estamos constantemente viendo si el valor baja para hacer esta treta. Nos encantaría que ustedes vengan con nosotros. Nos encantaría, los podemos poner en contacto con Laura y de esa manera intentar que vengan. Si llegan a venir, vamos a ser muy felices. Quiero comentarles que el 9 de diciembre de 2024 yo voy a cumplir 50 años. ¡Oh! Y va a ser arriba del Norwegian Star, así que me encantaría que ustedes vengan con nosotros. Cualquier cosa, si quieren información, ¿dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a caroymariandeturistas@gmail.com. Bueno, por favor, escríbanos y cuéntenos si conocen Portugal, si les gustaría hacer este crucero, si vendrían, si tienen preguntas. Y bueno, por ahora nada más y queremos agradecerles por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Caro y Marian de turistas, Caro y Marian de turistas. Marian Gómez Infante queremos festejar. Tendremos una foto de Quinoto para así podernos llevar. Desde Portugal salta un barco brillante, el Norwegian Star. Qué crucero elegante, Caro y Marian, listos para navegar. Hacia Buenos Aires vamos a llegar. Caro y Marian de turistas, Caro y Marian.
y en cada puerto nuevas historias tendrán para contar. Caro y Marian de turistas, Caro y Marian de turistas. Marian Contes en Fuente queremos festejar. Tendremos una foto de Quinoto para así poderlos llevar. El viento va a soplar, el viento va a soplar. Vengan con nosotros, los invitamos. a viajar. El sol va a brillar. Viento va a soplar. ¿Así?